Gusto verte en la casa de Dios. Todavía es el mejor lugar, amén. La casa de Dios todavía es el mejor lugar. Y qué honor estar aquí, hermanos, en la casa de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Evangelio de Lucas capítulo 1. Dios bendiga la vida del pastor Mayorga, su esposa, su familia. Qué bendición estar con ellos, con cada uno de ustedes. Dios bendiga al pastor Víctor Hernández, toda su familia también. Y al pastor Sánchez, que ayer estuvimos con él. Amén. Y a cada uno de ustedes por estar en la casa de Dios. Para mí es un honor poder estar detrás de este púlpito, hermanos. A cada uno de los que hacen algo para el reino de Dios, Dios los bendiga, hermanos. Porque siempre es bueno hacer algo para el reino de Dios. Usted no pierde el tiempo al estar aquí. Al contrario, venimos a honrar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga al ministerio de alabanza. Bendiciones, mis hermanos, por ese entusiasmo que tienen de alabar a Dios. Que Dios los bendiga y los use grandemente, hermanos, donde quiera que anden. Amén. La alabanza, hermanos, es algo hermoso. La alabanza para Dios es algo que debemos siempre hacerlo, alabar al nombre del Señor Jesucristo. Evangelio de Lucas, ¿estamos preparados para la palabra de Dios? Amén. Capítulo 1, verso 13. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Cuando lo tenga me grita amén, gloria a Dios. Amén. No tenga miedo de gritarme, no le voy a hacer nada. Al contrario, me voy a alegrar. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Oiga bien. ¿Delante de quién va a ser grande? De Dios. De Dios. No quiero ser grande delante de la gente, sino delante de Dios. Eso es lo importante. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Qué tremenda palabra para unos padres que eran unos hombres íntegros, pero no tenían hijos. Pero el ángel dijo que vendría algo sobre ellos. Me impacta que va a ser grande delante de Dios. Y lamentablemente hoy lo que queremos es ser grandes delante de la iglesia, delante de una organización, ser reconocidos. Hablo de lo que predicamos, ministramos de algún modo en el altar. Queremos ser conocidos, famosos, pero ante Dios, ¿cómo estamos? Esa es la diferencia. Hay que ser grandes, pero ante Dios. Y para ser grande ante Dios, necesitamos menguar aquí en la tierra. Ser humildes aquí en la tierra para ser grandes allá en el cielo. Oremos. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, su nombre, Señor Jesucristo. Hoy estamos delante de su presencia una vez más, pidiendo, Señor Jesucristo, sea usted derramando bendición sobre cada uno de nosotros.
Sea usted, Señor Jesús, hablándonos, llenándonos con su Santo Espíritu, guiándonos, Señor Jesús, para hacer las cosas como a usted le agrada. En el nombre de Jesucristo, respalde todo lo que salga de mi boca, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Quiero predicar bajo el tema: honre al Señor, denle el aplauso a Él. Amén. Vamos a alabar el nombre de Jesús. Oración contestada. Queremos en ocasiones que Dios nos responda, pero lamentablemente no sabemos hablar con Él. Aún sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y hay gente que no sabe orar, pero quieren respuestas de Dios. Hay gente que no se preocupa por orar, pero quieren respuestas de Dios. Hay gente que se preocupa más por otras cosas que por estar orando. Y debemos de preocuparnos por orar. La Escritura dice: orar sin cesar. Debemos entender algo, hermanos, que aconteció, hermanos, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Óigame bien esto. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Solo los sacerdotes de un linaje particular podían servir en el templo. A través de los años, el número de sacerdotes se multiplicó. Y en los tiempos del Señor Jesús, había al menos 20,000 sacerdotes. Por lo que utilizó la suerte para determinar qué sacerdote serviría y cuándo. La suerte para servir podía caer a un sacerdote solo una vez en toda su vida. Para un hombre piadoso como Zacarías, este fue probablemente el evento más grande de su vida. Un privilegio tremendo, oportunidad de una vez en la vida, hermanos. Seguramente se preguntó o se preguntaba cómo sería el entrar en el lugar santo. Y si Dios tenía algo especial para hablar con él en este evento tan especial de su vida, mis hermanos. También es fácil imaginar que Zacarías pidió a los sacerdotes que ya habían realizado este servicio, lo que era, lo que significaba, preguntándole si tenían alguna experiencia especial o única cuando se ministraba en la presencia del Señor. Todo el evento se llenó de una enorme expectación. Ofrecer el incienso de acuerdo con la ley de Moisés. El incienso no se ofrecía a Dios, hermanos, más bien el incienso se ofrecía a Dios en el altar de oro todas las mañanas y todas las tardes. Fíjese bien, en ese momento había un ritual establecido para la práctica. Había varias suertes emitidas para determinar quién
hizo que en el sacrificio de la mañana, la primera suerte determinó quién limpiaría el altar y prepararía su fuego. La segunda suerte determinaba quién mataría el sacrificio en la mañana y rociaría el altar, el candelabro de oro y el altar del incienso. La tercera suerte determinaba quién vendría a ofrecer incienso. Este era el deber más privilegiado. Los que recibieron la primera y la segunda porciones repartirían su deber en el sacrificio de la tarde, pero no con la tercera suerte. Para ofrecer el incienso sería una oportunidad única en su vida. Antes del amanecer, cientos de adoradores se reunían en el templo. El sacrificio de la mañana, hermanos, se inició cuando el sacerdote del incienso se dirigió hacia el templo. A través de los patios exteriores golpeó un gong o un instrumento conocido como el magrebkaj. Al oír el ruido, los levitas se reunían y se preparaban para conducir al pueblo en las canciones o cánticos de la adoración. Por eso es bien importante la adoración, la alabanza en un culto como este. Es bien importante alabar a Dios. Y es bien importante que los que van a estar alabando y adorando a Dios sean santificados. No cualquiera puede venir y pisar el altar de Dios. Tiene que haber santidad, tiene que haber sacrificio, tiene que haber obediencia, tiene que haber algo especial para ocupar un lugar en el altar. Porque no es cualquier altar, es el altar de Dios. Y no cualquiera puede pisar un lugar como este. Ahora, todos fallamos. Todos, el canto decía, ¿por qué fallé? Y todos lo hacemos. Nadie estamos exentos a fallar. Comenzando con ese predicador. Todos fallamos. Pero hay unos que lo hacen conscientemente. Y hay otros que a veces no nos dimos cuenta que fallamos. Pero el altar, hermanos, se tiene que cuidar. Tiene que haber un celo vivo por aquellos que estamos en el altar. No podemos, hermanos, venir y pisotear el altar. El altar era el lugar de matanza. El altar era el lugar de sacrificio. El altar era donde venían y traían la ofrenda mecida. No cualquier ofrenda. Traían la ofrenda, el macho, hermano, sin defecto. Algo limpio, algo puro. Y Zacarías hacía todo, cumplía con todo, pero no tenía hijo. Eran intachables. Todo el mundo hablaba bien de Isaías, de Zacarías, de Elizabeth. Pero había un problema, que no tenían familia. Pero ellos se consagraban. Y le tocó a Zacarías el dar, hacer el incienso en el altar. Ahora entraban 3, 2 salían cuando limpiaban, cuando hacían el trabajo, pero se quedaba uno. Y oiga bien,
Dios no hablaba mientras estaban los tres. Dios hablaba mientras se quedaba el que traía el incienso. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué honor estar haciendo el trabajo, el incienso del altar! Y de repente, mi hermano, cuando llegas a cierto lugar, si aparece el ángel, se aparece el ángel y empieza a dialogar con el sacerdote. Por eso es importante que estemos bien ante Dios. Tenemos que entender algo, que si queremos ser grandes ante la presencia de Dios, tenemos que cuidar un altar. Tenemos que consagrarnos para estar en el altar. Si usted quiere que Dios lo use, tiene que consagrarse, tiene que santificarse, tiene que dejar lo que no es digno ante los ojos de Dios. Tenemos que empezar a ver las cosas como Zacarías las estaba viendo. De repente, ellos tenían una petición. El milagro no había llegado, pero todavía seguía con el incienso. Fácil decir, ¿y para qué hago esto? Si tengo pidiéndote por años que me des un hijo, ¿para qué continuar con esto si no ha llegado el milagro? Pero Zacarías decía, tal vez no llega el milagro, pero yo ya puedo estar en el altar, ya puedo dialogar con Dios directamente. Y mientras no llegue tu milagro, no es para que te desanimes, es para que te consagres más, es para que alabes más, es para que adores más, es para que testifiques más, es para que sigas predicando las buenas nuevas de salvación más. No tienes por qué desanimarte. Si tu milagro todavía no llega, tu oración va a ser contestada. Y cuando la oración es contestada, viene con una acción. Se realiza el milagro. Hey, Zacarías, no te desanimes. Sigue adelante. Sigue confiando, sigue con el incienso, porque tu mujer Elizabeth te va a dar un hijo. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántos años tengan, todavía Dios hace lo posible en lo imposible. Todavía Dios escucha. Nuestro Dios no está sordo, nuestro Dios no está ciego, nuestro Dios está mirando tu aflicción y nuestro Dios escucha nuestras oraciones. Pero no dejes de orar. Mientras no venga el milagro, tú sigues confiando, tú sigues consagrándote para Dios. Y no solo eso, oiga bien el hijo que Dios les mandó. Tu hijo, oiga bien, dijo, va a ser grande ante los ojos de Dios. De entrada, no solo le iba a dar el milagro, al milagro le iba a agregar algo más. Y era ser grande ante los ojos de Dios. Ahora, Juan, siempre lo he dicho yo, si usted está acostumbrado a leer la Biblia, cuando se hable de Juan el Bautista, hay que quitarnos el sombrero. Porque todos lo sabemos. Aunque Juan nunca sanó a un enfermo, Juan no escribió ningún libro,
Juan no hizo ningún milagro. Juan no hizo nada de eso. No tuvo que esperar el día de Pentecostés para ser lleno del Espíritu. Desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu. Ahora, no hizo milagros, no hizo sanidades, no hizo curaciones, pero hizo lo que ninguno de los apóstoles hicieron. ¿Qué tenía Juan? Que el mismo Jesús viene para ser bautizado por él. Juan logra tener en sus manos al mismo Dios manifestado en carne. Juan logra traerlo y bautizarlo, no porque Jesús fuera pecador, sino para ejemplo de los que veníamos detrás de él. Oiga bien cuando Dios contesta la oración. El pastor mayor le decía algo. Tal vez usted no logre ver lo que Dios tiene para sus hijos, pero si nosotros, como padres de familia, los que tenemos hijos, nos consagramos para Dios, un día Dios tendrá misericordia de nuestros hijos. Y si usted es grande, su hijo será más grande ante los ojos de Dios. Y tal vez nosotros no lo veamos, pero toda la gente un día se va a acordar. ¿Por qué Dios usa tanto a este hombre? Es que sus padres se consagraban para Dios. Es que sus padres dejaron todo por servir a Dios. Es que sus padres se mantenían en el altar de Dios. Aleluya. Oh, ya me estoy dando ganas de predicar. ¿Puedo predicar? Me dan libertad de predicar. Me dan libertad, hermanos. Aleluya. Tal vez tú no veas las maravillas que has querido ver, pero tus hijos sí las van a ver. Tus nietos serán testigos de lo que tú un día hiciste para Dios. Siento la presencia de Dios. Por eso es importante que usted y yo nos consagremos para Dios. A Juan le decían: hey, ¿eres tú el Mesías? Y Juan: tranquilo, yo no. ¿Eres tú el Cristo? No, yo no, tranquilo. Es que tiene seguidores y eso qué, no pasa nada. Hay uno más grande que yo, decía Juan. Y Juan decía: es más, les voy a decir algo. Les sorprende lo que yo hago, pues espérense a que vean al que viene detrás de mí. Porque si lo que yo hago les está sorprendiendo, el que viene detrás de mí, Él los llenará, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. No te asombres de cómo Dios te usa. Asómbrate del que viene detrás de ti. Oh. Juan. Oh. Mire, le voy a decir algo. Juan se consagraba como no se consagraba otro. Y el amor de Juan era tan grande que por predicar la verdad, por decirle a un hombre que estaba mal, porque estaba fornicando, adulterando con la mujer que no era la suya, lo meten a la cárcel.
Y Juan tenía sus discípulos. Juan tenía sus seguidores. No nada más Jesús, también Juan. Obviamente, cuando los discípulos de Juan vieron a Jesús, dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Pero mire eso. Le estoy hablando palabra de Dios para que usted entienda. Es más, aunque vea que todo viene de Dios, voy a cerrar mi mensaje y le voy a hablar pura palabra de Dios. Voy a tirar ahí lo que yo tenía preparado, porque Dios me está revelando cosas en ese lugar que van a suceder si nos consagramos para Dios. Juan, por predicar la verdad, lo meten a la cárcel. Y Juan le dice a sus discípulos, un día llegaron sus discípulos con el lonche a la cárcel a decirle: hey, maestro, hemos venido. No, dice Juan, algo está pasando allá afuera. Y tal vez los discípulos ni sabían, pero Juan ya había escuchado en la cárcel. Y Juan le dice: hoy no tengo hambre. No era como el pastor Mayorga. Juan no tenía hambre. Juan tenía algo en el pensamiento, hermanos. ¿Y sabe qué era? Le dice Juan: ¿saben qué? Necesito que me hagan un favor especial. Vayan y díganle que si es él al que teníamos que esperar, o el que estamos esperando, o vamos a tener que esperar a otro. Diga conmigo: mensaje con código. Eso no cualquiera los entiende. Y Juan le manda el mensaje y llegan los discípulos y le dicen: maestro, Dios te bendiga. Somos discípulos de Juan. Y no sé si tú sepas, pero Juan, por predicar tu evangelio, está en la cárcel. No los mandaron a eso, pero eso dijeron. Y Juan, nuestro maestro, dice que si eres tú el que estamos esperando, o esperaremos a otro. Oiga la respuesta de Jesús. Díganle a Juan. Él no les dijo sí o no. Él le dijo: díganle a Juan que los cojos andan, los muertos son resucitados, los enfermos son sanados, a los pobres es predicado el evangelio. Y le dicen los discípulos: ¿y eso qué, Jesús? Ya lo estamos viendo. Pero la pregunta es: ¿eres tú el que habíamos de esperar o esperaremos a otro? Es que ustedes no me entienden, pero Juan sí me va a entender. Y cuando llegan con Juan, le da: oiga, maestro, pues le mandamos decir lo que usted nos dijo, pero no nos dijo si sí o no. ¿Y qué les dijo? Que los cojos andan, que a los pobres es anunciado el evangelio, que los muertos son resucitados. Juan manda un mensaje con código y el Señor se lo regresa con el mismo código. Juan le estaba preguntando: ¿mi ministerio ha terminado? ¿Y el tuyo aquí empieza? Y Jesús le responde: sí, porque los cojos andan, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Alguien que alabe el nombre de Jesús. Y no sanó a nadie. Y ahí les va para los que se creen profetas. Espero que no haya ninguno aquí. Ahí les va a los que se creen apóstoles. El Señor Jesús espera que se vayan sus discípulos y les dice a todos: les tengo una pregunta a todos. Amén, Señor, suéltala. ¿A quién salieron a ver el desierto? ¿A un hombre vestido de elegante? ¿Salieron a ver una caña? ¿O qué salieron a ver? Díganme, ¿a qué salieron? Al desierto. ¿Quién pensaron que se iban a encontrar? A Juan.
el profeta. Y Jesús le dice: les tengo un ministerio más. No a los 5, les voy a soltar otro, dice el Señor, porque ustedes lo tienen como profeta. Y dice el Señor: pero Juan no es profeta. Juan es más que profeta. Porque hay gente que dice: oh, el profeta tal. Y eso que, mi hermano, hay uno que es más que profeta. Hay uno que no hizo milagros. Hay uno que no le dijo a la gente: hey, el Señor dice que me des tu casa. No, hay uno más que profeta, y ese sí viene de Dios. Juan no estaba preocupado por su lucha. Dígale a su hermano: deja de preocuparte por tu prueba. Juan estaba en la cárcel. La pregunta es: ¿Juan le pidió a Jesús que lo sacara de la cárcel? No. ¿Jesús lo pudo haber sacado? Sí. ¿Pero por qué no lo pidió Juan? Porque Juan sabía que su ministerio ya había llegado. Él ya había cumplido lo que vino a hacer. Yo te pregunto: ¿ya cumpliste la encomienda que Dios te dio? ¿O todavía ni la empiezas? Porque hay unos que todavía no la empiezan, pero ya quieren ser mayores que Juan. Ya quieren verse como el apóstol Pablo. Ya no hablan con nadie, solo con Dios. Oh, ayer tuve una reunión con Gabriel. Discúlpeme, hermano, yo no puedo hablar con usted. Yo nomás hablo con puros apóstoles y profetas. Pastor, ¿puede orar por mí? No, yo no puedo orar por usted. Yo soy un profeta. Y yo vengo a profetizarle que el año, y eso no es profeta. Profeta es el que está predicando la palabra de Dios. Que empiece a profetizar es diferente. Pero el profeta es quien imparte la palabra en ese momento. Hay una mala interpretación, una mala creencia, y lastimosamente se ha metido a la iglesia apostólica del nombre de Jesús. Pero dice Juan: es más, yo ni profeta merezco, no soy ni digno de desatar la correa del que viene detrás de mí, y ustedes me tienen como profeta. Tranquilos, el que viene sí es más poderoso que yo, y ese sí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo no. Yo solo les doy pan para que lleven, generación de víboras. Hoy predicamos ese mensaje y la iglesia se queda sola. Oh, el pastor andaba en la carne. Nos dijo víboras. Santo. Generación de víboras. No, ya no vamos a ir con él. Vámonos allá, porque allá sí te dicen: Dios es amor. Hermanito, Dios le bendiga, hermanita. Pastores ridículos. Somos siervos de Dios, y la palabra se tiene que predicar como es. Aunque se levante uno como Pedro y diga: dura es tu palabra, Señor. Todos se están yendo y hay que contestar lo que el Señor. ¿Y eso qué? ¿También se quieren ir ustedes? Adelante, pueden irse los que quieran, pero hay que predicar la palabra de Dios como es la palabra. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Quieren que le baje? El que quiera que le baje, que se vaya. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces leamos.
Y Juan era un hombre de Dios. El nombre de Juan significa fiel a Dios. ¿Cuántos son fieles a Dios? Yo no me llamo Juan, pero yo soy fiel a Dios. Y procuro que el altar de la iglesia donde yo predico, primero me consagro yo, se consagra mi esposa y se consagra mi hija. Si no, ni yo puedo estar en el altar. Somos los primeros que tenemos que tener honestidad. Si yo no ando bien, ¿por qué voy a estar predicando aquí detrás de este púlpito? Si mi esposa no anda bien, ¿por qué va a estar cantando en el altar? Si mi hija no anda bien, por más talentos que tenga, si no está bien con Dios, no puede estar en el altar. Y Juan ejercía el sacerdocio en el altar. Pero afuera dice que había una gran multitud, hermano, adorando a Dios. Oiga bien, adorando a Dios. ¿Con el fin de qué? De que saliera el sacerdote y todos venían a él. Juan, cuéntanos qué hablaste con Dios. Cuéntanos qué te dijo el Dios de mí. Mi hermano dice que a ti ni te conoce. ¿Para qué te digo lo que Dios me dijo? Y hay cosas que solo Dios le va a revelar a usted, para usted, no para los demás. Y ese es uno de los errores más grandes que comete la gente. Cuando Dios le habla, piensan que le habla para decirle al pueblo. No, Dios te está hablando a ti, mi hermano, que te corrijas tú, no al pueblo. Pero siempre queremos embarrar de pastel a alguien. Hermano, Dios me dijo que usted, no te dijo que él, te dijo que tú. Y se paran al frente. Iglesia, Dios me dijo que usted, te dijo que tú. Que usted anda malo, te digo que tú andas mal. Que te dejes de andar hablando en lenguas aquí y luego cantando la música mundana allá. Dios te habló a ti. Dios te está exhortando a ti, no a la Grey, no a la iglesia. Juan, imagínense, el hijo que Dios les dio a los padres que se consagraron. Y tal vez muchos están en la iglesia, pero sus hijos no. Y estás orando para que vengan. Pero una cosa es orar y otra es consagrarte. Todos podemos orar, pero no todos se consagran. Hermano, su hijo no, estoy orando, pastor, fuerte, pero no te estás consagrando. Y tal vez tu hijo no viene porque no requiere oración. Lo que requiere es consagración. Tu familia no ha venido porque sigues orando y es bueno, pero lo que te hace falta es consagrarte. Porque cuando usted se consagra, oiga bien lo que significa grande delante de Dios. El que daba testimonio de Juan, ¿quién era? Jesús.
Los fariseos decían, no, predica bien duro. Pero el Señor decía, es más que profeta. Ese que ustedes dicen que predica duro, para mí es más que profeta. Y cuando vio que el Señor Jesús iba a venir, Él no se quiso, tranquilo Jesús, porque a mí ya me dicen Mesías. Tranquilo, tú eres el Cristo, pero ellos dicen que yo también soy, tranquilo. No. Digo, Juan, es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo me baje del banquito para que Él crezca. Es necesario que dejes de hablar de ti y empieces a hablar de Jesús. Es necesario que empieces a dejar de predicar de ti y empieces a predicar del Señor Jesucristo. Porque hay muchos que no sueltan el yo-yo. Yo oro, yo ayuno, yo canto, yo alabo, yo predico, yo sano. Oye, entonces ya para qué seguimos a Jesús si tú lo haces todo. Pero hay uno más grande. Te traigo malas noticias. Hay uno más grande que todos nosotros. Hay uno más grande que si nos comparamos sería lo peor que podamos hacer. Hubo uno que se comparó con el Señor de la gloria y desde arriba fue lanzado porque dijo, yo voy a ocupar un trono igual. No se equivoque, mi hermano. Hay uno nada más que merece la gloria. Hay uno nada más al cual ser alabado. Dígale a su hermano, ten cuidado cuando te empieces a comparar, porque ese es el espíritu del diablo. Porque él se comparó con Jesús, con el Señor al principio. Ese trono yo también puedo hacerlo igual. A ver, hazlo. Si yo voy a salir de alabanza, tú lo has dicho, veas. Por eso siempre se batalla en el ministerio de alabanza. Siempre se batalla. Porque él era el líder de alabanza. Y Dios lo había hecho bonito, como muchos de ustedes. Y se creía mejor que el que lo había creado. Y voy a soltar una, si puedo o no. Amén. ¿Me dan chance? Amén. ¿Seguros? Hay muchos que se creen más que el pastor. ¿Para qué se ponen así? Ya ven? Primero me dicen que la suelte y luego cambian su cara. Es que si yo fuera el pastor, si yo fuera el pastor, si yo fuera el del teclado, si yo fuera el que dirige, pero no lo eres. Te tengo noticias, no lo eres. Y como no lo eres, bájate de esa nube, porque hay un pastor al que tienes que respetar. Hay una autoridad sobre ti, y pobre de ti si te crees más que el que Dios ha puesto sobre ti. Ay, Señor, me estoy gozando. Dígale a su hermano, bájate del banquito mejor, hermano. Ten cuidado lo que hablas, dile. Porque hay uno mayor que tú. Y dice, no, yo predico mejor que el pastor. Yo sé más que el pastor. Y sabes que a lo mejor sí sabes más. Pero a Dios le plació ponerte al que sabe menos. Y es que aquí no es del que sabe más, es del que se consagra más. Y aquí no importa cuántos años tengas, aquí lo que importa es cuánto te consagras. Puedes tener 10 años, puedes tener 20 años,
Pero llega uno de 5 bien consagrado y Dios dice, este es el bueno. Y el de 10 dice, ¿y por qué si yo tengo 10, pastor, aquí? Cuando no era nadie yo estaba con usted. Es que no es el pastor, es Dios, el que todavía nos elige. Y Juan fue elegido. Oiga bien esto, usted que es padre de familia. Todos sabemos que Dios nos escogió desde el vientre de la madre. Pero lo que pocos saben es que Dios a uno les dio llamado desde el vientre de su madre. Eso es lo que muchos padres no saben. Y a veces tratan mal a sus hijos sin saber que Dios tiene un propósito con ellos. Cuidado. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Y no digo esto para que se rebelen los hijos. Al rato, ya oíste al pastor, ten cuidado cómo me hablas. No lo estoy diciendo por eso. Cuidado, jóvenes, porque también hay un mandamiento para ustedes. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Es el primer mandamiento con promesa. Así es que no se me alebreste, ni le estoy dando alas. Juan tenía el destino, la vida, el futuro bien marcadito. Es por eso, mire, le voy a decir algo. Yo lo practico en la iglesia. Los judíos, cuando tienen a su hijo, lo primero que hacen es cargar al hijo recién nacido. Lo cargan y ¿sabe qué le dicen al oído? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. ¿Qué fue lo que dije? A mí dígamelo en inglés, dice el hermano. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué sabe el niño recién nacido? Nada, pero esa palabra se le va a quedar para toda la vida. Y desde recién nacido, yo también lo practico eso. Cuando las hermanas dan a luz en la iglesia, me lo traen y lo quieren presentar, voy al hospital. Lo primero que hago es cargarlo y declarar esas palabras. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde recién nacido, él va a saber que solo hay un Dios. Oh, es que allá dicen que son 3. La Biblia dice que son 1. Es que allá dicen que el Dios Sol. La Biblia dice que Dios lo cubre todo. No importa lo que la gente le diga. Cuando usted le pone el sello a su hijo, nadie se lo va a borrar. Y Juan venía con el sello del Espíritu Santo. Pedro y todos, hay que esperar el día de Pentecostés. Y otros se desesperaron y se fueron. Y nomás quedaron 120. Pero Juan empezó a brincar en el estómago, en el vientre de la mujer. Y empezó a brincar. Hay niños que les pones alabanza y empiezan a brincar. Hay niños que les pones una predicación y se empiezan a mover. Pero somos tan incrédulos que decimos que va a ser futbolista. Sí, es que a mi esposo le gusta mucho el fútbol. ¿Y eso qué? Tu hijo lo tienes que declarar para Dios desde el vientre, mi hermano, mi hermana.
tienes que declarar que es del Señor Jesucristo. Había oración por dos padres por querer tener un hijo. Pasó mucho tiempo, sí, pero nunca dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y el resultado, ¿qué fue? Un hijo lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Un hijo que se consagró, no probó sidra ni nada. Un hijo que bautizó al mismo Señor Jesucristo. Pedro, a mí me mencionan en el libro de los Hechos. Lucas escribió de mí. Y dice Juan, sí, pero habló de mí Jesús. Del que inspiró a Pedro para escribir, ese habló de mí, no Lucas. Imagínense un diálogo entre Pedro y Juan. Con mi sombra se sanaban los enfermos. Sí, pero yo bauticé a Jesús. Wow. 3,000 escucharon el primer mensaje, dice Pedro. Sí, pero a mí salían de todas partes para venir a escucharme. ¿Qué tenía Juan? Que ya estaba elegido por Dios. Y aquí habemos personas que desde hace 20 años, 30 años atrás hemos sido elegidos por Dios y ni cuenta nos hemos dado. Dígale a su hermano, ¿ya sabes quién eres realmente? ¿Sabes en qué posición te tiene el Señor Jesús? ¿O crees que te llamó para estar sentado nada más? ¿Crees que te llamó nada más para venir a aplaudir? Dígale, tienes un llamado de parte de Dios. Quiero que nos pongamos en pie.